Bien, empezando ya con las novedades introducidas bueno, que se van a introducir, mejor dicho, en octubre, noviembre del 2019. Hacienda publicó un documento con todas las validaciones que iban a entrar en vigor en el 1 de octubre del 2019, pero su entorno de pruebas lo abrió en julio del 2019, ¿vale? Entonces nosotros a partir de ahí comprobamos todas las validaciones que estaban publicadas en el documento de Hacienda. Cuando abrieron el portal de pruebas, pues empezamos a hacer todas las pruebas para comprobar que nuestro módulo respetaba todas aquellas validaciones que había puesto, bueno, va a poner en marcha la agencia tributaria. Sí que es verdad que las haciendas forales parece ser que entra en vigor estas validaciones en noviembre del 2019 y que su entorno de pruebas se abre en octubre del 2019, ¿vale? Hasta ahora el módulo del SI de Gestalia cumple con todas las validaciones establecidas en el documento de la agencia tributaria y que entran en vigor de forma estatal en octubre del 2019. Como os digo, pues como ha habido un entorno de prueba, desde julio nosotros hemos estado probando y hemos hecho alguna modificación y tal que para los que sois ya clientes nuestros o tenéis nuestro módulo, os mandaremos la semana siguiente, la semana que viene. Pero vamos, están en general tranquilos porque todas las validaciones las contempla el módulo. Vamos a ver un poquito en qué consisten estas validaciones y a continuación, pues nada, veremos una pequeña demostración del módulo. Realmente Hacienda lo que hace es dividir todas las validaciones que realiza en tres. La primera es la validación estructural, que lo que hace es validar que la estructura de las etiquetas, son mensajes XML, cumple con el esquema establecido. Es decir, como os decía, tiene como el mensaje XML tiene una cabecera y luego tiene el contenido de los registros de facturación. Pues lo que hace es validar que si la agencia tributaria dice que tiene que tener determinada estructura, se cumpla esa estructura. ¿Vale? Que no se mande un mensaje, no se mande un registro de facturación con una estructura XML cualquiera, porque eso conlleva al rechazo inmediato de la factura. Otro tipo de validaciones son las validaciones sintácticas. Estas validaciones lo que hace es que validan el formato, la longitud, obligatoriedad del contenido, es decir, si es obligatorio que vaya el zip de la empresa y no lo está mandando el programa, es un error inmediato, o si el formato no es correcto o si se ha puesto una longitud o un formato de fecha que no es el correcto, también es rechazado. Y otro tipo de validaciones que son las de negocio, que realmente lo que hace es validar el contenido de los campos que es obligatorio o que depende de un valor asociado a otro campo. Por ejemplo, en las facturas emitidas, si nosotros informamos de la clave 13, que es la de arrendamientos de inmueble, tenemos que informar también de datos del inmueble. Hay que informar del número de referencia catastral y la situación del inmueble. Es decir, el hecho de que una factura emitida lleve la clave 13, conlleva o va unido el hecho de que tenemos que informar de la situación del inmueble y de la referencia catastral. Si no informamos ambos datos, Hacienda sí que te acepta la factura, pero te la acepta con errores, que pues en ese momento no tenías la referencia catastral o no era correcta, puedes subsanarlo, ¿vale? Pues esos son los tres tipos de validaciones que hace. Ya os digo que el módulo de Gestalia lo contempla todo. Si las dividimos un poquito entre básicamente las facturas emitidas y las facturas recibidas, pues bueno, respecto a qué validaciones hace ahora de las facturas emitidas, bueno, pues hace validaciones respecto al tipo impositivo y ahí respecto al recargo de equivalencia.
Es decir, que el tipo impositivo de las facturas sean al 21, al 10, al 4 o al 0. Y si tienes que mandar alguna factura anterior al 2012, pues bueno, los antiguos tipos impositivos. Y lo mismo pasa con el recargo de equivalencia. Los recargos de equivalencias actuales son los válidos, a no ser que sea un registro anterior al 2012, puedes mandar los antiguos. Si tú mandas un IVA al 21,5%, te lo va a devolver la factura, es decir, va a dar un error, va a ser incorrecto. Pues bueno, tiene su lógica. Más comprobaciones que va a hacer y que no va a aceptar. En las operaciones sujetas que no son exentas. Aquí también va a hacer ciertas validaciones. Como sabéis, hay 3 tipos de operaciones. Digamos, las que son S1, que serían las operaciones que son sujetas, no exentas, y que van sin inversión del sujeto pasivo. Aquí lo que te va a comprobar es que siempre esos registros de facturación lleven su tipo impositivo y que nunca sea cero. Es decir, si es una operación no exenta, nunca puede ser cero. Y que además en estas facturas emitidas la cuota repercutida siempre tiene que estar rellena, siempre y cuando no sea una factura simplificada o rectificativa. O un asiento resumen. Y también valida que la base repercutida y la cuota repercutida tengan el mismo signo. Eso también es de lógica, es decir, no puedes mandar una base con 1000 y una cuota repercutida de menos 121. Te va a dar error. Aún así, los que conozcáis Navision o Business Central, nunca te va a el estándar nunca te va a generar un movimiento de IVA con una base con un signo y una cuota con otro signo. Ya el propio Navision hace esos tipos de controles. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otro tipo de operaciones de facturas emitidas, las que son sujetas, no exentas, pero en este caso que llevan inversión del sujeto pasivo, que son las del tipo S2. Pues aquí también va a controlar que, al contrario que antes, el tipo impositivo siempre sea cero y nunca esté en blanco, es decir, no hay que asumir que por ser cero puede mandar un tipo impositivo en blanco. No, tiene que mandarse con cero y que la cuota repercutida también sea cero, nunca debe ir en blanco. Y ya solo nos quedan las operaciones de tipo S3, es decir, aquellas facturas emitidas que pueden llevar no exentas y que pueden llevar a su vez régimen de inversión de sujeto pasivo o no lo pueden llevar, ¿vale? Entonces aquí como lo que te valida es que al menos vaya una línea con tipo 0 y luego vaya otra línea con tipo distinto a 0, ¿vale? Entonces al menos tiene que ir 2 líneas de detalle, uno con tipo 0 y otro distinto a tipo 0, y que el tipo impositivo siempre esté relleno, ¿vale? Es decir, esto sería para las facturas que tienen una parte con inversión de sujeto pasivo y otra sin inversión de sujeto pasivo, ¿vale? Pues te hace esos controles, que tenga 2 líneas de detalle, una con tipo 0 y otra con tipo distinto a 0, y ese tipo impositivo siempre tiene que estar relleno aunque sea 0. Respecto a las facturas recibidas, ya os digo que todas estas validaciones que estamos explicando, realmente el propio Navision o Business Central lo hace, ¿vale? Y el módulo nuestro del SIDE Gestalia vuelca toda esa información respetando todas esas validaciones. De cara a las facturas recibidas, sí que hay algo que no está digamos que en nuestra mano como desarrolladores del módulo, que es la estructura del número de factura de DUA, ¿vale? Lo que exige ahora Hacienda es que el número de DUA tenga una estructura muy concreta. Y si no tiene esa estructura, Hacienda va a dar como incorrecta, como no válida esa factura, ¿vale? Es decir, a la hora de hacer una factura o en la factura del DUA en Navision o Business Central, lo que se hace es ponerle en el número factura proveedor el número del DUA.
¿vale? Pues el usuario tendrá que tener en cuenta que ese número de DUA es el correcto, que no puede poner uno cualquiera, ¿vale? Esta validación es importante que el usuario la tenga en cuenta, ¿vale? Porque no está en manos del módulo del SI, sino que está en manos del usuario que está introduciendo los datos, ¿vale? Todo esto afecta únicamente a las facturas que son de tipo F5, ¿vale? Y si queréis más información, la composición de este número de DUA está publicada en Hacienda, ¿vale? Yo aquí os lo pongo, pues al final son un código AA, que son dos últimos dígitos del año de captura del DUA, PP, que es el país del DUA, que es ES, y luego 00RRR, recinto de presentación y otra serie de dígitos, ¿vale? Que es una numeración secuencial. Yo aquí os pongo un pequeño ejemplo de cómo es la estructura. Si tenéis delante el documento del DUA, ya sabréis vosotros cuál es el numerito, ¿vale? Entonces esta sí que es una validación muy importante que el usuario tiene que comprobar que sea correcto. Como veremos ahora en la demo que voy a hacer, este número, si se ha introducido mal, se puede modificar o rectificar y volver a mandar. Más validaciones que tiene la factura recibida, pues bueno, al igual que en emitida, nos va a comprobar el tiempo impositivo y el recargo de equivalencia que tengan los tipos impositivos válidos, ¿vale? Si es antes del 2012, pues los que existían antes. Y aquí también hay que tener en cuenta que cuando la clave es 02, que es la clave de para las operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al régimen agrario y pecuario, el importe de compensación y la base imponible deben tener el mismo signo, ¿vale? Pues esto también lo comprueba para la clave 02. Y la cuota deducible, es decir, cuando nosotros mandamos una factura recibida hay que mandar la base imponible, su cuota soportada y la cuota deducible, porque a lo mejor de esa cuota soportada no nos deducimos todo el IVA, por lo cual la cuota deducible siempre tiene que ir informada. Y sobre esta cuota deducible también hay que hacer una serie de validaciones, y es que la cuota soportada de todas las líneas de la factura, si el importe es positivo, se debe validar que la cuota deducible o tiene el mismo valor o es igual a la suma de todas las cuotas soportadas, ¿vale? Y luego, si el campo de la cuota soportada tiene alguna línea positiva y alguna negativa, al final va a validar que la cuota deducible sea menor o igual a la suma de las cuotas soportadas, ¿vale? Y además, si se indica la clave 13, que es correspondiente a las facturas con una importación, se valida siempre que la cuota deducible sea 0, ¿vale? O sea, estas son las 3 validaciones básicas que hace respecto a la cuota deducible en las facturas recibidas y que ya contemplaba el módulo.